¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Episodio número 6. Historia del pájaro que habla, el árbol que canta y el agua de oro. Hubo en otro tiempo un sultán de Persia, llamado Koruzcha, al que agradaba recorrer de noche, disfrazado, las calles de su ciudad en busca de lances y aventuras. Una noche conoció a una muchacha de familia humilde, pero tan discreta y hermosa que se prendió ciegamente de ella y decidió hacerla su esposa, celebrándose poco después las bodas, fastuosamente. Fastuosamente, como los juegos Faustos. Sí. Las dos hermanas de la elegida, llenas de celos y envidia, resolvieron vengarse de la nueva sultana a toda costa. Y valiéndose de toda clase de intrigas, consiguieron apoderarse del primer hijo que tuvo su hermana. Se los ratearon. No, espérate, va a decir algo. Arrojando al agua al recién nacido dentro de una cesta, en el canal que pasaba por los jardines de palacio. Era Moisés. ¿Qué? Luego fueron a ver al sultán y le dijeron que su hermana había dado a luz a un gato. What the fuck? Wow. ¿Qué es? O sea, un gato. O sea, un gato. Eran niñas fresas clasistas. Mucho se dolió el sultán al recibir tan triste noticia y mandó que sobre ellos se guardara el mayor secreto. Ya me lo imagino cuando lo concibió, ¿no? En el techo. En el techo. Los lords. Pero una feliz casualidad salvó la vida del inocente niño. El intendente de los Tenía jardines... 7 vidas. Nomás se le fue una. ¿Qué hace? El intendente de los jardines, que llevaba largos años casado sin tener hijos, vio la cesta flotando en el agua, la recogió, y al hallar al hermoso recién nacido, decidió llevarlo a su casa, buscarle una nodriza y criarlo como si fueras hijo suyo. Como si fueras ¿quién? Yo. Como si fuera hijo suyo. Es la historia de vida de Moni, ¿no? No manches. Al año siguiente, la sultana dio a luz otro príncipe, y las perversas hermanas lo colocaron también en otra cesta y lo arrojaron al canal, diciendo al sultán que su hermana había dado luz a un nuevo monstruo. Afortunadamente, el niño fue recogido del mismo modo por el intendente de los jardines. Ya, no manches. El intendente decía a su mujer, ¿no? ¿Crees que los niños llegan del cielo? Y le cayó un bebé. No, él le decía, ay, me vas a decir otra vez que este niño te lo encontraste en el canal, ¿no? ¿Es en serio? Finalmente, la sultana dio luz a una hermosa princesa, y la inocente criatura corrió la misma suerte que sus hermanos, siendo arrojada al canal y recogida por el intendente. Es como de aquí tomaron la idea de la novela de Las Tres Anas, ¿o cómo se llama esa? De Televisa, que es la misma actriz. Ah, sí, es cierto. La fea más bella. No. La mujer misteriosa. No. El sultán, desesperado por tanta desgracia, concibió un gran odio contra la sultana y ordenó al visir que la hiciese encerrar en una jaula de madera, What? vestida con groseras telas. ¿Cómo No, es una tela? Le decían groserías las telas, tenía tapado de groserías. Fuck you, decía la... Y que quedara expuesta así al escarnio público en la puerta de la mezquita para que todo musulmán le escupiera en el rostro al ir a hacer sus oraciones. ¡Ay, qué grosero! Pues qué asco. Amiga, date cuenta. Traen un pellejo atorado de un chile. Qué asco. El intendente crió a los príncipes con ternura paternal, que aumentaba a medida que crecían en edad y revelaban todo ingenio extraordinario, y la princesa una belleza sorprendente. Los tres hermanos, llamados ellos Bahman y Pervis, y la princesa Panzada, Tenía colitis nerviosa. panzuda, Está embarazada, es panza natural. estudiaron con un preceptor geografía, poesía, historia y ciencias, haciendo tales progresos en poco tiempo que pronto aventajaron a su maestro. Ah, perro. También aprendieron toda clase de juegos, montar a caballo, cazar, danzar y arrojar la jabalina. Así crecieron y se educaron aquellos príncipes, alegrando los últimos años del buen intendente, al que creían su padre, el cual murió sin revelarles el secreto de su nacimiento, Qué mala onda. dejándoles herederos de sus riquezas, de una magnífica casa de campo rodeada de jardines y un ancho bosque lleno de ciervos y leones. Sus tijeras y su podana. Oye, pues no le iba mal, de intendente, se hizo de su casa y un bosque. ¿Que dónde lo contrataron para ir? Quedó la vacante, déjame ver el currículum. Un día en que los dos príncipes habían salido de casa y Parizada quedó... Parizada dice aquí arriba, como decía. Panzada. Ya se cambió el nombre. No, pero es la mamá, ¿no?
Un día en que los dos príncipes habían salido de casa, o sea, no de su casa sino de cacería, y Parizada quedó sola en el palacio, llegó una peregrina musulmana rogándole que le permitiera entrar para hacer sus oraciones. La princesa la atendió solícitamente, dándole la hospitalidad que manda la ley y ofreciéndole presentes y agasajos. Se la agasajó. Ni modo, así dice la ley. ¿Qué quieres que haga? Tengo que cumplirla. Cuando la anciana iba a retirarse, agradecida por tantas atenciones, dijo a la princesa: Señora, vuestra casa es espléndida, alhajada con magnificencia y situada en un paraje encantador. Solo 3 cosas le faltan para ser el más delicioso palacio del mundo. ¿Y qué cosas son esas, buena madre? preguntó Parizada. El pájaro que habla, el árbol que canta y el agua amarilla de color de oro. Coca de piña. ¡Qué asco! De la cual basta una sola gota para hacer que un surtidor... ¿Qué? Para atrás. Se convirtió en la princesa Un surtidor, el de sabritas. Llegaba siempre a su tiendita ya. El pájaro que habla, el árbol que canta y el agua amarilla de color de oro, de la cual basta una sola gota para hacer un surtidor que jamás se consume. Hermosas cosas son esas, mi buena madre. Pero ¿cómo saber dónde se hallan? Las 3 se hallan juntas en el mismo lugar, en los confines de este reino. La persona que quiera encontrarlas no tiene más que caminar 20 días sin descanso, siguiendo siempre el camino que pasa por delante de esta casa. Al cumplirse los 20 días, encontrarás a un anciano y él te dirá dónde se hallan las 3 maravillas. Y dicho esto, desapareció. Hondamente preocupada quedó la princesa con esta revelación, y en cuanto regresaron sus hermanos, les contó todo lo sucedido. El príncipe Bahman se levantó de repente, diciendo que había resuelto ir en busca del pájaro, del árbol y del agua de oro para tener el placer de regalárselos a su hermana. Suena como título de corrido, ¿no? Dale. De corrido de Commander. Oiga, pero entonces sí está mal el nombre, porque al principio se llamaba Panzada y ahora dice Parizada. Nada más aclarando eso. Y ya se le fue la colitis. Es que se ponía igual mucha harina en la cara. De nada sirvieron las palabras y ruegos de sus hermanos para hacerle desistir de tan arriesgada empresa. En un momento hizo Bahman sus preparativos, y al despedirse entregó a su hermana un cuchillo envainado diciéndole: Mira de vez en cuando la hoja de este cuchillo. Mientras la veas brillante, nada temas. Pero si ves que se empaña y gotea sangre, será que alguna desgracia me ha ocurrido. Llora entonces por mí. O a lo mejor porque ya se lo encajó, ¿no? Ya se lo clavó. Sí. Es que hace rato dijiste. Y abrazando a sus hermanos por última vez, el valeroso Bahman montó a caballo y se alejó en línea recta por el camino que la anciana había indicado. Pero ¿para qué se necesidad de ir por todas esas perraderas si estaban bien? Porque podía, pero nada, Porque pero quiere y entiendo porque entonces puede. que va a llegar más rápido, ¿no? Porque la anciana le dijo que caminando 20 días él va a caballo. Ya va a caballo. Va a ser las 10. La mitad. Atravesó toda la Persia y al cumplirse los 20 días encontró a un anciano de larga barba blanca, sentado bajo un árbol, cubierto con una mísera estera y tocado con un sombrero de anchas alas en forma de quitasol. ¿Quitasol o girasol? Quitasol. Era un sabio derviche retirado de las vanidades del mundo. El príncipe echó pie a tierra y le habló así: Buen derviche, vengo de lejanas tierras en busca del pájaro que habla, el árbol que canta y el agua de oro. ¿Podrías indicarme dónde se encuentran? Era Ludre. Señor, respondió el derviche. conozco ese lugar, Harry Potter. Era Harry Potter. pero el peligro al que vais a exponeros es inmenso. Muchos valerosos caballeros han pasado por aquí y me han hecho la misma pregunta, y ni un solo ha vuelto a la atrevida empresa. No sigáis adelante, volteos a vuestro país. Volteó nomás a ver. Volteos. Y le dijo eso mientras veía que pasaba por la carretera muchos volteos Dale. hacia su país. Ay, me equivoqué, volveos a vuestro país. No conozco el miedo, ni me importan los peligros. Os suplico que me indiquéis el camino. Viendo el derviche que de nada servían sus prudentes consejos, sacó una bola brillante de un saco que tenía. ¿Qué pasó? Se había bañado. Se depiló. Sacó una bola brillante de un saco que tenía junto a sí y la presentó al joven. Tomad esta bola, Le dijo: echadla a rodar y seguid tras ella hasta la falda del monte donde se pare.
No manches, es bien cansado hablar como el señor. Ya no puedo respirar. Escuchar también. Bajaos entonces del caballo, que os esperará ahí, y subid a la cumbre de la montaña. Encontraréis a derecha e izquierda una multitud de... ¿Está bien, señor? Quiere agua. Ay, perdón. Espérame. Tienes papelito, no, el señor lo estaba leyendo en papelito. O anótemelo si quiere. Encontraréis a derecha e izquierda una multitud... Ya está ahí, Ya me viejito. cansé. Ya se le va la onda. Ajá, va a decir. Ahí va. Encontraréis a derecha e izquierda una multitud de piedras negras y oiréis una confusión de voces que, con insultos y amenazas, tratarán de haceros retroceder. No miréis atrás. Ya está hablando como el Tito, ¿verdad? ¿Cómo el qué? Se está rejuveneciendo. Sí. Es que traía como una flema ya, no, ya se me pasó ya. Ya no. Ya se fue, va a decir. Disculpe, Ya se fue. Phil Barrera. No miréis atrás, porque si lo hacéis, os convertiréis al punto en una piedra negra como las otras, que son otros tantos caballeros encantados. Si lográis llegar hasta lo alto, ahí veréis una jaula. Ni le entiendo ni un verga, no manches. No, todo se lo entiende. Échale. Señor, ánimo, señor, ya que se acaba. Y en ella el pájaro que habla pregunta, y él os dirá dónde está el árbol que canta. Entonces, ¿Por qué se ríe, señor? ¿Qué pasa? es que ya me cansé. Me está choreando. Y el agua de oro. Ahora haced lo que os parezca y que Alá os proteja. Agradecido, Baman. Agradecido con el de arriba. Agradeció Sí, Baman. de arriba. Agradeció Baman las palabras del anciano. Tomó la bola y echándola a rodar, siguió detrás hasta la falda de una montaña. Dejó allí su caballo y comenzó la ascensión entre las filas de piedras negras. Apenas había dado 4 pasos, comenzó a oír las voces de que le había hablado el derviche. Unas se burlaban de él, otras le insultaban, otras proferían terribles amenazas. El príncipe siguió subiendo intrépidamente, pero las voces llegaron a ser tan amenazador estruendo rodeándole que sus rodillas empezaron a temblar. Volvió la cabeza para retroceder y al instante quedó transformado en una piedra negra, lo mismo que su caballo. Güey, no. Parizada llevaba siempre a la cintura el cuchillo que su hermano le entregó al partir. Yo espero que en la vaina y no literalmente en la cintura. Está encajado. Un día al mirar su hoja, la vio chorreando de sangre y la pobre princesa lloró amargamente la desgracia de Baman. Sí la tenía cagada en la cintura. Dale. Confirmo. Ya le había salido sangre. Pero Pervis era animoso y valiente y no podía conformarse como ella con llorar a su hermano. Así, pues, decidió intentar la misma empresa y se aprestó a partir enseguida sin dar oídos a los lamentos de Parizada, que temía perder a los dos y quedarse sola en el mundo. Antes de partir, Pervis entregó a su hermana un collar de perlas de 100 cuentas, diciéndole: Repasa diariamente las cuentas de ese collar. Si un día las perlas no corren, como si se hubieran pegado unas a otras, será que me ha ocurrido alguna desgracia. Llora entonces por mí. y abrazándola amorosamente montó a su caballo y siguió el mismo camino que su hermano. Morirá. A los 20 días se encontró al derviche en el mismo lugar, bajo el mismo árbol. Le hizo iguales preguntas, recibió las mismas indicaciones y consejos, y tomando la bola brillante que el anciano le entregó, la echó a rodar siguiendo tras ella hasta la falda del monte. Descabalgó allí y comenzó a subir a pie de la cuesta, aquí ¿Qué? En corto. descabalgando allí y comenzó a subir a pie la cuesta bordeada de piedras negras. Pero apenas había dado unos pasos, oyó una voz amenazadora que decía: Aguarda, cobarde. No huirás de mi venganza. Ya me matrié la garganta. Sí. El príncipe era impulsivo y valiente, y al oír tal amenaza tiró de su espada sin poder contenerse y se volvió para castigar al insolente. Y apenas lo hubo hecho, quedó convertido en piedra negra, lo mismo que su caballo. Quedó. Ay, el caballito puede no ser. tenía la culpa de perras, nada. También ahí quedó. Grande fue el dolor de Parizada cuando supo por las cuentas del misterioso collar la desgracia de su hermano, pero en su corazón había decidido lo que habría de hacer llegado el caso, y sobreponiéndose a su dolor, montó a caballo, bien armada y vestida de hombre, y se puso en marcha, siguiendo el mismo camino que sus hermanos.
A los 20 días se encontró al anciano derviche, al que hizo las mismas preguntas que sus hermanos. De las indicaciones que recibió, dedujo que lo más fácil de la empresa era lograr dominarse y oír las voces, y su astucia de mujer le sugirió un ardid para librarse de ellas, y fue el de taponarse con algodón los ojos. Los ojos. Las cuencas que Las había cuencas. dicho su hermano. What? Ya quedó ciega para siempre. Qué oso. Sí, ya si volteaba no nos iba a ver. Pues sí. Buena estrategia. Y fue el de taponarse con algodón los oídos. Hecho lo cual, arrojó la bola brillante, siguió tras ella hasta la falda del monte, dejó su caballo y empezó a subir la cuesta. Lo que me sorprende es que cuántas bolas tenía, o sea, las Eran bolas de esas que brillantes. venden en el mercado que las avientas y tienen brillitos y lucecitas. De esas que traen de China. Ajá. Que están lucecitas. Sí, Ay, una ay. agüita adentro, ¿no? Y brillitos. Boom, 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 boom. Centenares de voces salían de todas partes, unas con insultos groseros, otras con terribles amenazas, y la princesa las oía, a pesar de los algodones. Su ánimo estuvo a punto de desfallecer, empezó a temblar, pero el recuerdo de sus hermanos le infundió nuevo valor y apretando el paso, entre un cerco de voces que a cada momento crecían y resonaban cada vez más terribles, llegó a la cumbre, donde vio una jaula con un pájaro de maravillosos colores. Inmediatamente se apoderó de la jaula, llena de gozo, y preguntó al pájaro: Dime, ave maravillosa, ¿dónde está el agua de oro? ¿Quién te suena como nube? ¿En qué momento pasó Y eso? contrataron al actor porque se enfermó la princesa. Tengo que reemplazar. Se contaron los cuentos. El pájaro le indicó el camino, y la princesa llenó en el agua amarilla un pequeño frasco de plata. Luego Hizo chis. Agua de piña. Mar de piña. Luego le preguntó por el árbol que canta, y el pájaro respondió: Allí. Lo apachurró. ¿La qué? Lo apachurró. Quería hacer esa voz, pero no me sale. Como no tiene ojos, no lo vio. Lo quiso. Como los niños chiquitos lo agarró el pez. Se le salieron los ojos. Es que estaba todo chiquito, todo panzón. Ahí en el medio del bosque lo hallarás. Corta una rama y plántala en tu jardín. Pronto crecerá y será un árbol frondoso, con la misma virtud que el árbol padre. Guiada por el mágico concierto, no tardó la princesa en hallar el árbol sonoro, cuyas hojas, al ser movidas por la brisa, producían una dulce música. Cortó una pequeña rama sonora y, vuelta junto al pájaro, preguntó otra vez: Mis hermanos están aquí Cada encantados. rato la diferencia de la princesa. Le cambia mucho. Se le atoró el bocadín. Mis hermanos están aquí encantados, convertidos en piedras negras. Se está transformando de mujer a Luther otra vez. Qué reírse. Dejen respiro. Mis hermanos están aquí encantados, convertidos en piedras negras. ¿Qué haré para salvarlos? Derrama una gota del agua maravillosa sobre cada piedra. Así lo hizo Parizada, y con la jaula, la rama del árbol y el frasco de plata comenzó a bajar la ladera, derramando una gota de agua amarilla sobre cada piedra. Le echó su agüita amarilla en las piedras. Se miel las piedras. Mi agüita amarilla. Así nada más unas gotas como para... Tenía que ser para muchas piedras. Al instante el encantamiento se desvanecía, y en el lugar de cada piedra negra aparecía un caballero. De este modo volvieron a la vida los príncipes Bamas y Pervis. ¿Te imaginas que se hubiera equivocado, no? Y resucitado todo? Que ni al caso. La vieran ahí echando su agüita amarilla. Los cuales abrazaron a su hermana con lágrimas de gozo. Les hizo orinoterapia. Ay, guácala. Y en posesión de las tres maravillas regresaron a su palacio, escoltados por todos los caballeros salvados por el valor de la princesa, los cuales le rindieron pleitesía y la colmaron de bendiciones. Pleitesía, se pelearon por ella. No, o sea, sí les echó agua a todos. Oh, sí se miento, ¿no? Se había aguantado un bueno, manches. 20 días, 20 días, del exacto. año. Sí. Llegados a su casa, Parizada puso la jaula en su jardín, y apenas el pájaro comenzó a cantar cuando los ruiseñores, las alondras, los pinzones y malvices, todos los pájaros del cielo, vinieron a su lado a aprender el maravilloso canto. La rama se plantó en un cuadro del mismo jardín, arraigó al instante, y en poco tiempo se hizo un árbol frondoso, cuyas hojas producían los más dulces Se sonidos. escucha. El árbol cantando.
Con tu sonidito. Sí. 1, 2, 3. Tin, tin. Ya basta. Y en medio del parque se levantó una taza de mármol blanco, donde Parizada derramó su frasco de agua de oro, elevándose al momento un surtidor de 20 pies de altura que nunca se agotaba. ¿Qué? La nueva de tales portentos cundió pronto por todo el reino y llegó hasta el mismo palacio del sultán, el cual, al saber que los dueños de aquel jardín eran los hijos de su antiguo intendente, mostró deseos de conocerlos y decidió ir en persona a admirar la casa maravillosa. Era de esas patronas que no le gusta ver que sus los demás empleados progresan. crecen más. Dio rabia. Cuando Parizada supo que su casa iba a ser visitada por el sultán, no cabía en sí de gozo. Consultó al pájaro acerca de lo que debería servirle a la mesa. Lo que más le agrada Respondió el pájaro: es un plato de calabaza con rellenos de perlas. Chilango ese pájaro. muy ñerón, ¿eh? Suspensa quedó la princesa ante esta peregrina respuesta, y sin saber qué pensar, pero el pájaro insistió, diciendo... Suspensa quedó la princesa ante esta peregrina respuesta y sin saber qué pensar, pero el pájaro insistió, diciendo... Cava de madrugada al pie del primer árbol del jardín. Allí encontrarás las perlas que necesitas. Así lo hizo Parizada. Panzada y sirvice. Sí, pero pues... Qué Así, rabia. Ya se empanzó, ¿no? Le volvió la colita. Por no hacer del baño se empanzó. se va, Hizo va a mal. tener que ir al urólogo. Sirvió mal de orina. Así lo hizo Parizada, encontrando un cofrecito de oro lleno de perlas, todas iguales y hermosísimas. Enseguida dispuso un espléndido banquete para obsequiar al sultán, mientras sus hermanos fueron a la corte para unirse a su séquito. Llegados a la casa, el sultán conversó largamente con Parizada y sus hermanos, quedando encantado del ingenio y discreción que en los tres se descubría. También hizo grandes elogios de la casa y el jardín, que comparó a su propio palacio. Cuando vio el surtidor de oro, se detuvo maravillado. ¿Dónde está el manantial de este surtidor dorado que no tiene igual en el mundo? También es chilango. Muy somero. Niñero, no manches. Todos hablan como que les están apachurrando el estómago si se dan cuenta. Las bolas brillantes. Ahora. Están apachurrando las bolas brillantes. La princesa no contestó a esta pregunta y le condujo ante el árbol que canta. Allí creció el asombro del sultán. ¿Dónde están los músicos que producen este armonioso concierto? Fácil. Se abrió. ¿Cómo es que no los veo? ¿Están bajo la tierra o invisibles en el aire? Tampoco a esto contestó la princesa y le condujo ante el pájaro que habla. Grosera, no le quiere decir nada. Una envidiosa. Va, Parizada. Esclavo mío. Ya es la diferente otra vez. Qué rabia me da. Es que está convirtiéndose de niña a mujer. Ay, Otra vez. esclavo mío. Dijo Parizada. Está llorando, disculpen. Disculpen a ustedes. ¿Viste? He aquí al sultán, saludadle como merece. Ya le dije esclavo al pájaro, que grosera. Dejó el pájaro de cantar y respondió. Por eso dejó de cantar. Se emperró. Óyeme. Sea bienvenido el sultán de Persia, a quien Alá colme de venturas. El sultán no salía de su asombro ante tales portentos y apenas se atrevía a dar crédito a sus ojos y a sus oídos. Sentáronse luego a la mesa y cuando vio la calabaza rellena de perlas se quedó pasmado, mirando alternativamente a los príncipes y a la princesa, sin comprender la razón de tan extraño guiso. Señor, Dijo entonces el pájaro. os maravilláis de ver este relleno de perlas y no os maravillasteis de que vuestra esposa diera luz a 3 monstruos. Así me lo aseguraron, respondió el sultán sorprendido. Como que le pegaron en la panza y se le fue el aire. Ay, Dios mío. Sí, pero fue un engaño de las hermanas de la sultana, envidiosas de su suerte. Vuestra esposa dio a luz a una hermosa hija y 2 hijos, que fueron arrojados al agua por sus hermanas y recogidos y educados por el intendente de vuestros jardines. Y vuestros hijos son esta bella princesa y estos 2 príncipes que tenéis a vuestro lado. Como que ya su voz ahí bien gruesota. Al A oír, todos le estas está cambiando la voz. Al oír estas palabras el sultán y sus hijos se abrazaron derramando lágrimas de alegría y su corazón estallaba de felicidad. Al día siguiente el sultán hizo prender a las 2 envidiosas hermanas, las cuales confesaron su crimen, pidió públicamente perdón a su esposa
y la inocente sultana fue sacada de su cárcel de madera y vuelta con sus hijos. Ya, no manches, Poca. pero la neta, qué mala onda se sigue con él. Qué estúpida se sigue con él. Amiga, te cuento. Y vuelta con sus hijos a sus honores y a la felicidad de su palacio. El pueblo, al saber tan fausto acontecimiento, se agolpaba por las calles aclamando a sus jóvenes príncipes. Así vivieron felices largos años, y en sus jardines siguió cantando el pájaro maravilloso, atrayendo a los ruiseñores y las alondras, los malvices y pinzones que de toda la Persia venían a aprender su canto. Guau. Perrotes. ¿Les gustó? Obvia. Mucho. Nunca lo había escuchado ni siquiera. tampoco. Lo había escuchado nombrar. Fíjate que yo sí, hace muchos años, mi tía tenía un libro, no sé si todavía lo tenga, donde venían muchos cuentos de las 1001 noches. Este cuento forma parte de la historia de las 1001 noches. Oh, ya. Yo creo que es el único que me acuerdo de el título, entonces fue por eso que lo busqué. Y bueno, voy a compartirles un texto que dice: probablemente pocos libros son tan conocidos a nivel mundial como Las 1001 noches, una recopilación de cuentos del Oriente medieval narrados supuestamente por una sultana llamada Sherezade. El ambiente exótico creado por los parajes y cultura oriental hicieron que esta serie de historietas fuera un auténtico éxito en la Europa del siglo XIX, donde el movimiento cultural del romanticismo evocaba las místicas culturas de lugares lejanos. Según la leyenda, existió un sultán persa que, para vengarse por la traición de su esposa, se desposaba con una mujer distinta cada noche, y al día siguiente la mandaba decapitar. Para no correr la misma suerte, Sherezade decidió entretener al sultán toda la noche narrándole una historia y postergando el final hasta la llegada del amanecer. De este modo, el sultán debía perdonarle la vida una noche más para conocer cómo terminaba su cuento. Con esto, Sherezade se las ingenió para sobrevivir durante 1001 noches, y así acabó por convertirse en reina. Históricamente, se cree que el núcleo de estos relatos viene de un antiguo libro persa, que se llama Asar Afsanah, 1000 leyendas significa, el cual se le añadieron numerosos cuentos y un arco argumental que los entrelaza a todos posteriormente. Se le añadió una para que fueran las 1001. Ándale, nomás le cambió. Ujú. El estilo narrativo de la serie de cuentos en las 1001 noches se denomina relato enmarcado, ya que, en lugar de ser historias independientes, cada una de las narraciones genera nuevas tramas y un cuento lleva al siguiente y al siguiente hasta que se conoce el desenlace del primero. El elemento de Sherezade, una narradora externa que cuenta historias a una tercera persona, es un recurso literario muy utilizado durante la Edad Media. Las 1001 noches cuentan con diversas versiones y es común que surjan disputas entre los estudios sobre el origen de las narraciones. En Europa son famosas las traducciones que se llevan a cabo por Antoine Galland, responsable de la primera versión en francés, y Joseph Charles Mardrus. Mientras tanto, en España fueron Juan Bernet y Rafael C. Asens quien realizaron las traducciones, siendo la del segundo autor obtenida directamente del texto original en árabe. El escritor Blasco Ibáñez también versionó la obra al español a partir del texto de Mardrus. Existe cierta controversia si los relatos tan famosos como Aladino o las aventuras de Sindbad el Marino pertenecían originalmente al texto de las 1001 noches, ya que su origen resulta poco claro. Rizkalá Kawam, autor de una de las traducciones francesas, argumentó que fue el éxito que tuvo el libro en el siglo XVII lo que hizo que muchos autores empezaran a imitar el estilo y la temática y añadir nuevos relatos al conjunto original. Los personajes de Aladino, Sindbad o Alí Baba y sus famosos 40 ladrones podrían formar parte de estas narraciones introducidos con posterioridad. Entonces, esto que leímos forma parte del compendio, digamos, de las 1001 noches. Y sí te digo, yo ya lo había escuchado, pero ya no me acordaba, o sea, me acordaba del título nada más, porque No, ¿de qué era? lo leíamos, pero ya no me acordaba de nada de la historia. Yo creo que también en la primaria había un libro de las 1001 noches y sí llegué a leer algunos, pero no, o sea, no me ¿No suena. te acuerdas? No me No, suena. es que es muy extenso. Sí, Yo he es leído largo. algunos, pero no todo. Yo he escuchado mucho el nombre de Sherezada. Ah, también. En Patito. otras cosas. ¿En qué? En así novelas. Patito. Gente que le pone así a sus perros, pero no sabía o no ¿A sus acordaba perros? que venía. Ajá, pero no Imagínate sabía. por O qué se llama hasta Sherezada. gente que así se llaman. Ah, sí, Pero también. no sabía que venía precisamente o no me acordaba que venía de las 1001 noches. Pero o sea, el título de las 1001 noches es algo que todos lo ubicamos, por lo menos el nombre, Ujú. porque hasta hay una canción de... Las 1001 noches. ¿Pero quién es Flans? Flans, creo que Pandora. es Flans. Bueno, una de esas, exactamente, que tiene esa canción. Y bueno, pues todos ubicamos a Aladín, Alí Baba, por lo menos de nombre. Y pues nos Alí Baba yo imaginamos lo leí como un cuento independiente, o sea, no lo leí dentro de como- las ajá, de las 1001 noches. noches. Porque me acuerdo que incluso el librito que leí pues, sí estaba
O sea, no era un cuento corto, pues. Ya. Es que Ya lo chido que extenso. puedes extraer como las historias. Sí, así. y sí se pueden leer de manera independiente. Me hizo recordar igual una historia que leí cuando estaba en, no sé, en cuarto, primaria, tercero, que se llama La historia sin fin, que más o menos era así, para ajá. salvar la vida. O sea, no es la de Michael, ¿cómo se dice? Ende o Ende. Ende. De Michael Ende, no es esa. Esa es la historia interminable, ¿no? Ujú. Creo que Ay, sí. yo la asocié con esa. No. Es una historia más o menos similar en lo que se refiere a las 1001 noches, porque es de una persona que para que no la maten tiene que extender su historia. El rey se aburría muy rápido y si no le contabas una historia que lo mantuviera entretenido, te mataba. Entonces esta persona lo que hizo fue que le contó que hace muchos años, en un reino que hicieron un granero enorme para almacenar granos. Y empezó, entonces en un día vinieron y pusieron un ladrillo, lo acomodaron, fueron por otro ladrillo, lo colocaron, y así empezó a narrar ladrillo por ladrillo, y el rey le decía, oye, pero no te pases, ya dime que lo acabaron, y le decía, no, pero no puedo adelantar porque entonces no vas a entender la historia, tengo que contarte paso por paso lo que hicieron, y así estuvo muchos años hasta que acabaron de hacerlo. Luego le dijo, entonces no se dieron cuenta que me quedó un hoyito, entonces vino un insecto y se robó un grano. Entonces otro insecto lo siguió y se robó otro grano. Y así fue hasta. Y al final el rey le perdonó la vida y le da una recompensa. Porque en realidad nunca pudo terminar su La neta te la historia. rifaste. Ya Me vete, hizo- Luis, me hizo ya no te quiero ir más. Me hizo recordar esa narración. Te perdono la vida, pero ya cuéntame el final. No, ya ni se lo contó, creo. Y lo, Ya mismo, estaba harto. Se aburrió. y lo mismo con esta mujer que al final pues el rey le dejó que viviera. Como también está el de Cameron, que bueno, no es así de una historia que viene otra historia y otra historia, ¿Estás bien? sino que son igual varias narraciones de un grupo de jóvenes que están huyendo de la peste negra. Entonces se aíslan y para no aburrirse y pasar el tiempo en lo que pasa todo ese proceso tan feo en su poblado, pues cada uno empieza a contar una historia y así. Creo que no me acuerdo si son 7, son 10, la verdad. ¿Historias? Ajá, y cada uno va contando una historia cada día. Ya. Entonces también está muy interesante. Ajá, es como en ese mismo, va por ese mismo hilo, de historia tras historia y tras Abro historia. hilo. Dije Ajá. al principio, abro hilo. Pero no las relacionan así como en esta. Entonces está chido. Y ahora, a lo mejor esas fueron originadas, como imitación o como homenaje Copiando el estilo. a esta historia de las 1001 noches. Sí, porque ahí en lo que leíste decía eso, ¿no? Que a partir de ahí surgieron Es una historia muy muchos muy que- vieja. ujú, que tomaban como el formato, se podía decir. Sí. Y al final pues sí me gustó y veo también que las 1001 noches pues sí hay un margen amplio, digamos, para que podamos seguir consultándola en el futuro. Está bueno y tiene varios textos. Tiene ¿no? 1001 textos. Exacto. Ya nomás nos faltan 1000. Solo Y no tenemos también. un cuento donde sí hay nombres de algunos personajes. De la mayoría de los personajes, yo creo. Ajá, estaba la hermana que tenía 2 nombres, tenía tal vez 2 ¿Cómo era? personalidades. Panzona. Pancira. Pancira. Toda chiquita y toda panzona. Pancira. Y luego era parisina, ¿no? Paraciana. Panciana. 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 Y pancira. Panciana y pancira, ¿no? Sherazade era la de las 1001 noches. Ah, sí, la que contaba. No dicen el nombre del sultán, solo dicen que es el sultán. Solo sultán. Sí, solo se sabe el nombre Sultán. De los hermanos, ¿no? ajá. Ujú. Y nada Batán. más. Batam. Baman, Baman. Batán. Pervis. Como pelvis. Pervis suena como nombre de Pájaro. perro. Se apaga, yo digo, perro. Pues a mí también me gustó mucho. Nunca la he escuchado y me sonó muy, muy interesante. Creo que hasta por el título nos podemos dar cuenta que es viejito, ¿no? O sea, bueno, a mí el título se me suena así como de cuento viejito, como, por ejemplo, no sé, el pasado, que fue el de la gallina. De la Ajá. gallina ponedora. La gallina degollada. Pues siento que hasta el título suena como más actual, ¿o no? No, y Ajá. aparte el título de aquí es como muy... No sé, a mí se me figuró como de una fábula. Exacto. Ah, como ajá. de leyenda, ¿no? Como que no es nada predecible, porque no, o sea, lo vas leyendo y yo me imaginé como algo así referente a la fábula, pero nada que ver. Aunque sí nos deja una enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál es la Claro. enseñanza?
No lo sé. No tú voltees si te están insultando. Sí. Si no te conviertes en piedra. Sigue tu Tápate camino. los ojos con algodón si te están insultando. Fue la lección que aprendimos hoy. Sí. Sácate los ojos, déjate las cuencas y tápatelas. Para que no veas quién te está insultando tan feo. Y no te conviertas en piedra. Y también aprendimos que si te hacen las piedras negras, puede resucitar gente. Se convierten en personas. Ya cuando ven a piedra negra no la voy a pisar. La vas a mirar. Te orinas en ella. Para ver si nace, Vas a digo, parar. si se convierte en persona. Entonces imagínate, contexto para que no digan auxilio, me siento sin contexto. Ayúdame, me siento sin contexto. Fue aquí en donde nosotros estamos. Hay un pueblito que se llama Piedras Negras. Entonces, te imaginas que hay pura gente que se convirtió en Piedra. En Las piedra. casas están O sea, si construidas de gente. Si te vas miando así mientras vas caminando en Piedras Negras, vas a ir resucitando gente. Amazing. Exactamente. Y bueno, me gustó porque a diferencia de los demás, pues no es una historia que se desarrolla en Occidente. Es una historia con otras costumbres, como por ejemplo, lo de la reina, la sultana que la meten en la jaula y eso es algo que a Ay, nosotros eso nos es bien feo. escandaliza mucho. Sí. Y que sí, o sea, pues está mal para nuestras costumbres occidentales, pero pues allá así se hace. No digo que esté bien, pero son cosas que a ellos no les escandalizan y que se les hacen hasta como algo Normales. lógico, ¿no? Ajá. Porque te voy a encerrar porque me diste hijos que son monstruos. Entonces, pues es algo lógico y es algo que viene pues desde ahí, desde la historia. Digo, además que es una historia muy antigua. Yo creo, no sé si todavía llegan a hacer ese tipo de castigos. Ya tengan alguna Pero- sultana encerrada. Sí, o sea, las diferencias, digamos, que nos encontramos con las costumbres de nosotros. Choque cultural. Así es, entonces, pues sí, eso también me llama la atención. Pues como hasta aquí para los animales, no nos comemos las vacas y los perros los domesticamos. No, ya Igual, también se en comen otros- los perros, déjame decirte. Óyeme, en otros lugares, pues es al revés, ¿no? Las vacas las tienen en libertad y en otros se comen a los perros. Nos escandalizamos pues, igual por la cultura, porque así se nos enseña a nosotros que eso es lo bueno y lo malo. Bueno, y una vez yo compré unos tacos, los pedí por Rappi y me llegaron y traían un colmillo mis tacos. Y mejor no saber de qué eran. Tacos de perro, ya te estoy diciendo que De sí, ya. perro Ojalá. Ya se están usando para el consumo humano. Eran de esos de 5 por $1. Yo conozco un lugar Sí, eran donde muy venden baratos. tacos de $2. Guacala, también son de perro, qué asco. Ya, de suave lomito. A mí lo que me pareció también interesante, bueno, ya viendo como en perspectiva los demás cuentos que hemos expuesto, es que intervienen siempre animalitos. Y creo que ya el animal que ha reinado pues, son los pájaros. Como el de la Cenicienta, ¿no? Que también El de la Cenicienta, ajá. Las medio palomas. sádicos, esas palomas, ¿verdad? Que le decían al príncipe que no era la La novia paloma que con buscaba. enfisema pulmonar, ajá. Sí, Y esa con la flema atorada. que le sacó los ojos. Oye, todas las aves que hemos interpretado tienen problemas pulmonares. No puedo decir pulmonares. Pulmonares, sí. sí. Pulmonares. Ajá. Ah, bueno, Sí, quedé aunque en como este estúpida. caso el ave que de esta historia pues está enjaulada desde el principio. Y luego la princesa le dice esclavo, qué mala onda. Pues sí, pues ya es de ella. Se la quedó. Le costó sacarse los ojos. Sí. Ya me lo imagino en la mañana, le cambia el agüita, le limpia las popós, le cambia la pista, ¿no? Le raspa el piso, ¿no? Con una de esas palitas Guacala. para raspar la Y en la noche Pues le sí. ponen una cobija encima para que no le dé frío. O Lo lo encuentra mete a su casa. colgado del columpio. Oye. Ah, Bien, pues hasta aquí este episodio. No olviden enviarnos su texto si desean que lo contemos o bien alguna sugerencia que tengan. Nada más recordar que sea una historia sin derechos de autor y para corta. poder comentarle y que sea un cuento, sí, No van a querer no leer mandar algo. libros. De más de... ¿Cómo van a querer mandarlo ahorita? Óyeme. Entonces, no olviden mandarnos sus sugerencias o texto a cuentocuentospodcast@gmail.com o seguirnos en el Instagram que es cuentocuentospodcast, @cuentocuentospodcast. Es ahí donde estamos subiendo la información acerca de cuándo hay episodio nuevo y pues bueno, que lo disfruten. Gracias a todos los que toman el tiempo de escucharnos. No olviden suscribirse. Si les gustó, denle like. Y si lo pueden compartir, pues para nosotros estaría mucho mejor. Les agradecemos a todos Sí, muchas que gracias están ahí al pendiente. muchas gracias a la gente que ha comentado en los videos de YouTube. Muchas gracias y muchas gracias a la gente también que nos escucha a través de las aplicaciones de podcast como son
Amazon Podcast, Apple Podcast, Spotify, todas esas, Anchor, todas esas, muchas gracias y síganos escuchando, por favor. Gracias. Pofis. Y recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como @witchbango. Ahí ando en Twitter e Instagram. Yo sigo debiendo el Twitter. No he checado. Hombre, jamás checas cuál es su usuario de Twitter. Ya vamos a cumplir un año haciendo Ya lo voy a podcast y revisar. nunca vas a saber cuál fue su Twitter. Y me pueden seguir como Mónica Iojo. Y si la quieren seguir en Twitter, busquen a los que yo sigo y ahí va a estar Moni. No, Esto creo fue- que ya te dejé de seguir. Óyeme. Eso fue todo. Adiós. Adiós. Bye.